noche de viernes terminamos la semana y es con un tema que ha acaparado a veces titulares de algunas jornadas noticiosas. Hablamos de la generación de energía eléctrica, pero también los conflictos que se han provocado en algunos municipios del país. Para hablar y profundizar de este tema tenemos en el estudio a Maynor Amezquita de Nerguate. Muy buenas noches, Maynor. Muy buenas noches, Ben. Buenas noches. También nos acompaña Estoro Zapeta, analista, antropólogo y periodista. Estoro, buenas noches. Bueno, comencemos con este tema y la visión de Nerguate de lo que está sucediendo en distintos municipios cuando se generan estos conflictos. ¿Qué está pasando y cuál es la visión que tiene Nerguate de estas situaciones? Sumamente preocupados. Hay una tendencia que se ha agudizado durante los últimos años de que más y más personas dejan de cumplir sus responsabilidades, retienen a nuestras brigadas e impiden en términos generales la realización de nuestro trabajo. En términos generales hablamos de que hay 925 comunidades donde residen 126,000 clientes, en los cuales se nos dificulta enormemente hacer nuestro trabajo, leer los contadores, entregar las facturas, hacer trabajos de mantenimiento. ¿No pueden entrar a esos territorios o es muy peligroso ingresar personal de Nerguate? Ambas cosas. En muchas ocasiones retienen a nuestros trabajadores o son agredidos. Hace aproximadamente 2 semanas circuló un video en el cual una persona agrede a un brigadista nuestro y es una situación recurrente. En otras ocasiones, por seguridad de nuestras brigadas, ya sencillamente no ingresamos. Maynor, vamos a ver, el caso aquí es robo, digamos, es robo de energía. Creo que la ley lo ha tipificado como hurto de fluidos, ¿verdad? Hay un lenguaje ahí, pero básicamente es robar energía eléctrica, robar electricidad. Primero, ¿cuál es el impacto económico? Luego, ese impacto económico, ¿qué significa para Guatemala? Y sobre qué significa para Guatemala, ¿cuánto impide el desarrollo futuro de muchos proyectos que necesitan precisamente electricidad o el mismo sistema eléctrico de Guatemala? Nosotros en pérdidas por robo de electricidad y por incobrables, es decir, por cuentas en las cuales no se puede recibir el dinero, son $50 millones anuales. Es una cantidad que nosotros hemos ido... Entonces, casi 400 millones de quetzales. Así es. ¿Anuales? Anuales. Sí, exactamente. Entonces esta situación pone en riesgo en el mediano y largo plazo a toda la cadena del suministro de electricidad de nosotros, de la recaudación que Nerguate hace como distribuidor, tiene que pagarle a los transportistas, también tiene que pagarle a los generadores. Esta es una situación que se nos ha agravado considerablemente, sobre todo en el área fronteriza con México y en la parte de la costa sur. Sin embargo, es una práctica generalizada en casi todo el país. Esta situación se le hemos planteado a las autoridades, tanto nacionales como del sector, les hemos puesto en evidencia que esta situación debilita el sistema eléctrico. Hay otra situación también que cuando se habla del delito de hurto de energía, la legislación es sumamente laxa. Eso contempla penas menores de 5 años. Usualmente hemos obtenido algún tipo de sentencias, más o menos 37 sentencias durante los últimos 10 años, pero básicamente han sido por procedimientos abreviados, debido a que la legislación pues permite de alguna manera y no castiga con una mayor severidad este tipo de delitos. ¿Ustedes han detectado algún tipo de patrón en estos conflictos, que hay algo recurrente, algo que es similar cuando se desatan estos conflictos en municipios, en comunidades? ¿Qué pueden ustedes observar de este tipo de problemas? Es una práctica que ya tiene diseñado un esquema de participación. Usualmente son personas que dicen pertenecer a Codeca, llegan a las comunidades, organizan un pequeño comité de electricidad y posteriormente involucran a las demás personas bajo el argumento de que algunas ocasiones dicen que es Luz Mexicana o que son una nueva empresa, pero fundamentalmente es la reducción del costo. Entonces a este comité local, usualmente los clientes pagan entre 30 y 50 quetzales.
mensuales. Pero vamos a ver, paremos un poquito, vamos por partes, porque creo que entender este fenómeno es, y este delito es fundamental. O sea, llegan, organizan a la comunidad. Okay. Supongamos, yo me uno a este comité, lo que sea, de electricidad. A cambio de eso, yo voy a obtener un beneficio por unirme a este comité que llegó Codeca o quien haya llegado a organizarlo. El beneficio que tengo, ¿qué ofrecen ellos para que la gente se una? Esa es la primera pregunta. Como te explicaba, llegan las personas y les ofrecen que en lugar de pagar 75 quetzales, digamos un precio promedio que incluye el alumbrado público, que seguramente lo vamos a tocar en otro momento, en lugar de pagar 75 quetzales, los clientes, los vecinos pagan entre 20 y 50. Es decir, que hay un ahorro. Hay un ahorro para los vecinos. Siguen recibiendo el servicio de electricidad. Así es. Que no es ni de México ni de nada, no, es un servicio de Nerhuati. Por supuesto. Entonces lo que hacen es blindar la comunidad. Entre otras situaciones es de que pintan rótulos en los accesos en los cuales prohibido el ingreso para las brigadas de Nerhuati. ¿Qué pasa? Bajo amenazas y... ¿Qué pasa si se... Y esa es una pregunta que siempre surge, ¿verdad? ¿Qué pasa si se corta la energía a estas comunidades, que no es una? Por los datos que dice al inicio, son bastantes comunidades. ¿Es posible hacerlo? La situación es de que la Ley General de Electricidad establece que los cortes deben ser de manera directa a cada uno de los clientes que caen en mora o que manipulan sus instalaciones. Entonces, esta situación nos complica muchísimo, pero en el tiempo lo que sucede con esto es de que al haber falta de mantenimiento, usualmente las líneas tienden a tener dificultades, inconvenientes en el mediano plazo. Entonces es usualmente en esas circunstancias en las cuales es posible establecer algún tipo de negociación y acuerdo. A las comunidades, cuando están comenzando a hacer este tipo de actos ya coordinados con otros grupos, ¿se les advierte de lo que están haciendo? ¿Hay conocimiento previo de que estas acciones pueden tener consecuencias incluso legales? Por supuesto, nosotros tenemos un departamento que se llama Desarrollo Comunitario. Tenemos 80 personas en todo el país que andan de comunidad en comunidad tratando de explicarle a las personas de que este tipo de ofrecimientos es sencillamente un fraude, que es un engaño, que es una estafa al final de cuentas. Y complemento con la pregunta anterior, nosotros en muchas ocasiones poder acusar a alguien de hurto de electricidad es bastante difícil de probar, pero como se cometen otro tipo de delitos, como por ejemplo la estafa, ese tipo de ilícitos tienen de alguna manera una mayor posibilidad de prosperar en los tribunales. Yo regreso, digamos, supongamos, yo, Estuardo, miembro del Comité de Electricidad, y lo que me dijeron es, usted paga 80 de electricidad, con el comité va a pagar 40. Eso ya es una reducción de... en mi vida rural, en mi vida de comunidad, 40 quetzales es un jornal, o sea, es un día de trabajo, tiene un peso. Okay. Pero esos 40 que voy a pagar, ¿a quién se los pago? Esta práctica del robo de electricidad se ha vuelto ya un negocio. Es decir, aunque hay un discurso de reivindicación social, lo que se ha vuelto es una forma de agenciarse recursos. Entendemos de que estos comités locales seguramente le trasladan parte del dinero a otras instancias superiores, a otros estamentos. Vemos, es una estructura piramidal con un grupo que encabeza y que hay cuadros medios y cuadros operativos. Bajo esa perspectiva entendemos nosotros de que sí debe y sí hay un beneficio económico para las personas que están detrás de estas motivaciones de robo de electricidad. ¿Ustedes han calculado, esto es muy difícil, pero ustedes han calculado qué ingresos o qué beneficio económico tienen estos comités que cobran por su parte estas tarifas por el servicio de energía eléctrica robada? Es bastante complicado porque en muchas ocasiones lo que hemos visto es que estos movimientos tienen un desarrollo. Inician bajo ese esquema, pero posteriormente hemos visto situaciones en las cuales estos grupos locales se independizan de las estructuras superiores y ya son ellos los que se encargan de cobrar para ellos. Y en otras ocasiones se vuelve tal la situación
y respeto a la ley, que incluso ni siquiera a estas personas les pagan. Es una serie de situaciones, varía de un lugar a otro, aunque con el modus operandi similar de ingresar, convencer a la gente, prohibir, instigar a los pobladores para que no permitan el ingreso de las brigadas y empezar a cobrar. Solo otra vez, el número de usuarios que están bajo este sistema ilegal, aproximadamente, ¿cuántos son? Tenemos 926 comunidades en las cuales residen aproximadamente 125,000 clientes. En estarían 125,000 contadores. Exactamente. Ok, esos, yo porque estoy haciendo un cálculo aquí, 125,000 sería por 40 quetzales mensuales, quiere decir que están recibiendo aproximadamente 5 millones mensuales estos comités. Si eso yo lo llevo al año, y eso que estamos hablando del nivel más bajo, o sea, de 40 quetzales. Entiendo que en ciertos lugares hay otras tarifas. Sí, 75, y creo que el promedio que habían alcanzado era hasta 125. Pero lo voy a hacer en el nivel más bajo, en el 40, para ser bastante conservador. O sea que se están robando literalmente 5 millones mensuales. Pongámoslo claro, porque no sé cómo ponerlo. Vamos a la primera pausa. La etiqueta SF Electricidad. Volvemos para seguir profundizando este tema. ¿Qué consecuencia tiene el hurto de fluidos eléctricos? De eso y otros temas hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Electricidad. Estamos hablando del tema de la energía eléctrica y cómo se ha generado en algunos puntos conflicto por el cobro de tarifas de energía eléctrica que las cobran otras personas, otros comités, y que ha generado roces incluso con empresas como Energuate. Estuardo estaba haciendo un cálculo preliminar ahí de cuánto más o menos serían estos cobros. A decir 40 es muy poco. Parece, y creo que alguien o algunas nos están viendo, algunos nos están viendo en San Marcos, y me mandaron a decir que ellos están, que si no sé si todos son así, pero 50 quetzales sería eso. El número aproximado de contadores por por 50 quetzales serían 6,250,000, arriba de 6 millones. Si eso lo multiplicamos por 12, estaríamos 75 millones al año, que sería el robo. ¿Cuántos años llevamos nosotros en este proceso? Solo por un aproximado. Básicamente esta situación tuvo su génesis en el área de Catarina y San José del Rodeo en San Marcos en 2008. Es decir, ya tenemos aproximadamente 10 años de enfrentar y digamos, si no principió a 75 millones, supongo que haber iniciado a 1,5 millones y fue creciendo y fue creciendo. Supongamos, si solo ponemos 75 millones, y en el cálculo que me estás dando, Minor, yo veo 10 años. Seamos todavía más conservadores, no pongamos 10, pongamos 5, multipliquemos esto por 5. Ya quiere decir que solo el robo de electricidad son 375 millones. Claro. Que si yo lo comparo con el dato inicial que me diste de los 50 millones de dólares en pérdidas operativas y todo eso, ya se empieza a entender entonces cuál es el impacto. Esos 6.5 millones, 6,250,000, 7 millones o lo que sea, lo bancarizan, lo meten a un lugar, lo guardan. ¿O qué pasa? ¿No han investigado ustedes qué pasa con ese dinero? Porque seguir la ruta del dinero es agarrar al malandrín, pues, ¿no? Ha sido una de las preocupaciones nuestras de que también la IBE haga una investigación al respecto, porque hay alrededor de esto una comisión de delitos adicionales, como por ejemplo lavado de dinero, asociación ilícita, imagínate. Tenemos estafa, tenemos tentativa de estafa y una serie de elementos que de alguna manera nos pueden configurar que incluso podrían caer ya en la categoría de crimen organizado. Cuando vemos las estructuras, vemos los modus operandi, te digo, no es arriesgado pensar de que esto ya incluso debiera ser investigado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
¿Cómo han visto ustedes la respuesta del Ministerio Público en estos casos? ¿Sí hay un acompañamiento? Porque muchas veces se ha hablado de que hay cierto desinterés de atender este tipo de casos. ¿Es esto así? Hay una variación. Durante algún tiempo, la Fiscalía fue creada en 2015, empezó a trabajar, tuvimos un pico bastante bueno, más o menos alrededor de 2016, inicios de 2017, incluso la Fiscalía tomó el caso de Mauro Baygonón, que es el fundador de Codec. Él fue juzgado en Huehuetenango y encontrado culpable de varios delitos en primera instancia, aunque en segunda instancia revocaron esta primera sentencia, pero el MP tuvo un acompañamiento muy importante. Hemos experimentado durante los meses recientes pues un debilitamiento del accionar del Ministerio Público. Me imagino yo que deben continuar con las investigaciones y que seguramente van a presentar mayores casos. A ver, esto lo habíamos mencionado un poco en el primer bloque, podemos profundizarlo ahorita. Dice Maynor que estos grupos a veces llegan a las comunidades porque hay una necesidad sentida también de los pobladores, digamos. ¿Qué está pasando con ese problema de origen que muchas veces es aprovechado por este grupo de personas para decir, miren, no paguen a Energuate, sino vénganse con nosotros, porque hay un problema que ya existe ahí, que ya lleva años y que no se ha resuelto? ¿Qué ha pasado con eso? Que muchas veces se habla del alumbrado público, de las municipalidades, de que ha habido ahí un desinterés de atender ese problema, ese germen de problema. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo quiero puntualizar dos cosas. La primera es que en el término de 20 años hemos llevado la electricidad a 1.2 millones de hogares, comercios e instituciones adicionales a los que recibimos en 1998. En 20 años pasamos de 600,000 clientes a 1.8 millones de clientes que tenemos. A electrificar el país. Básicamente recibimos entre un 45 y un 50% de electrificación y ahora lo tenemos en un 90%. Ese es un elemento que demuestra de alguna manera que el sistema, la estructura, la filosofía del sistema eléctrico nacional es funcional y permite ir cerrando esas brechas que teníamos hace 20 años, 1.2 millones de clientes. Esta situación hemos ido cada vez llevando la electricidad a los lugares más alejados. En eso ha ido también paralelo el hecho de que cada vez electrificamos aldeas más remotas, más alejadas de los cascos urbanos. Y tal como está estructurada las leyes, la trilogía municipal, establece que uno de los servicios esenciales que debe brindar las municipalidades es el alumbrado público. Del artículo 68 al 72 establece las funciones de la municipalidad y uno de los atributos es ese. Obviamente, en esta prestación, responsabilidad de las municipalidades, se han cometido, diría yo, muchísimos errores. Para darte un ejemplo, 6 de cada 10 clientes atendidos por la distribuidora pagan más de alumbrado público que por su propio consumo. Por lo que consume en la casa, por Exacto. Los aparatos que tiene, el alumbrado de la casa. Ese pago se hace... el colector de ese pago es Energuate. Así es. Pero ese básicamente solo revira y va a, digamos, es un arbitrio municipal, pongámoslo de esa manera. Pues nosotros quisiéramos tener mucha claridad en ese sentido, incluso nosotros creemos que es un impuesto, porque si es un impuesto no puede existir, porque el impuesto lo crean solo el Congreso. Exacto, pero sí quisiéramos de que fuera una legislación unitaria, porque en la actualidad los alcaldes tienen discrecionalidad. La misma legislación establece de que la potestad de las municipalidades de fijar un porcentaje adicional al consumo de las lámparas para ampliación y trabajos de mantenimiento. Hemos tenido casos en los cuales ese porcentaje era el 175%, para darte un ejemplo. Entonces ha habido discrecionalidad y nosotros hemos insistido de que debiera haber ciertamente rangos. Las municipalidades pudieran, de acuerdo con su misma condición, establecer en un rango el cobro del alumbrado público. Hemos pedido de que sea, primero, proporcional al consumo, porque en la actualidad se paga lineal. Yo soy el dueño del restaurante que está ubicado en el centro del pueblo y pago 45 quetzales, lo mismo
que paga Ben, que vive en la aldea más remota y que probablemente ni siquiera tenga alumbrado público. Entonces, nuestra primera propuesta ha sido de que sea proporcional al consumo. El que consume más, que pague más de alumbrado público. Y el que consume menos, pague menos del alumbrado público. ¿Y esto qué es en la práctica? Solo demuestra que las personas que tienen un mejor poder adquisitivo, los que tienen más recursos, usualmente tienen un mayor consumo de electricidad. Y el que tiene menos capacidad de adquisición, consume menos electricidad. Entonces, ese sería un principio de democratizar el cobro del alumbrado público. El segundo elemento que nosotros vemos fundamental en este tema es de que haya posibilidades de una modernización de todo el sistema de alumbrado público municipal. 8 de cada 10 lámparas que están ubicadas en los municipios atendidos por nosotros son de 175 vatios, es decir, instalas uno de 40 o de 45, es un ahorro del 70% e ilumina lo mismo. Entonces necesitamos invertir en eso. Y el tercer aspecto que consideramos importante es de que haya realmente un estudio técnico para ubicar las lámparas donde deben estar para mayor funcionalidad. Pero digamos, ¿eso quién lo tiene que hacer? Varias preguntas que están llegando y muchas gracias por sus preguntas. Primero había una pregunta, ¿y dónde veo eso con relación al arbitrio? ¿Cómo es que le llaman? Cobro. Tasa por alumbrado público. Viene en la factura. Ahí viene, hay una línea, ahí dice cuánto del total que uno paga, dice el porcentaje, porque algunos están en 10, otros en 12, las municipalidades deciden, digamos, el porcentaje que cobran por eso. Okay. Eso quisiéramos, de que fuera porcentaje. Lo que pasa es de que es un monto fijo. De todos los vecinos de X, todos pagan 12%. 45 quetzales todos. Todos los de Misco pagan un porcentaje. Todos los de Sayaché tienen un porcentaje, pero es diferente al de Misco y al de Sayaché. Supongo que las necesidades, un lugar está más iluminado que el otro. Sayaché va a estar más iluminado que Misco, solo para poner un ejemplo, porque es más caro. O las distancias, la infraestructura. Uno de los problemas, regresando a la organización de de ese ficticio comité que nos inventamos de electricidad, es que la mayoría de comités, y por lo que mandan a contar aquí también, es que manda a decir alguien que quien llegó a organizarlos era gente de Estanzuela, Zacapa, y los llegó a organizar a San Marcos. Ha sucedido. Se mueven de comunidades totalmente diferentes. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué beneficio tiene alguien de irse de Estanzuela, Río Hondo o no sé dónde en Zacapa? Ahí llevarse hasta los dinosaurios de ahí y pasarse a San Marcos. O sea, el beneficio tiene que ser muy bueno. Ahí hiciste cuentas. Ahí hiciste cuentas. Hay un beneficio económico. Pero digamos, eso se diluye entre muchos o cada vez los comités son más centrales, porque el único beneficio mayor sería que el número de accionistas, que serían estos comités de electricidad, fueran menos y el número de pagantes, de gente que paga, sería más. Ahí sí el incentivo sería enorme, pero si hay tantos comités se va diluyendo poco a poco. Y lo otro es una pregunta que parece sencilla, pero creo que es la pregunta correcta, es ¿quién produce esa electricidad? En Guatemala hay aproximadamente 50 generadores de electricidad, 49 de los cuales son privados, más el INDE. Y el INDE que tenía el gran problema en Shela, ¿verdad? Que llegó hasta 700 millones la deuda de la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango. Esto es para los de Quetzaltenango. Cabal. Entonces, porque la gente pagaba, pero no se lo daban Además pagaba muy poco. Pero aunque sea un centavo, pero no se lo pasaban pero eso se fue sumando. El INDE tiene no solo con la municipalidad de Quetzaltenango, también tiene cuentas que le tienen que pagar con otras municipalidades. Entonces nosotros le tenemos que pagar a los generadores. Claro. Tenemos que pagar y ha sido un proceso que iniciamos más o menos en 2012. Aprovecho para diversificar la matriz económica. En Guatemala ya generamos electricidad
por medio de paneles solares. Ya hay un par de parques en el área de Tacisco, en Santa Rosa. Igualmente ya hay un parque eólico. Cuando uno baja hacia Barberena, después de Santa Elena Varías, a la derecha se ve ya un parque, las torres que generan por medio de viento. Se ha diversificado la matriz, dependemos cada vez menos del consumo de combustibles fósiles. Cada vez hay más hidroeléctricas y eso nos ha permitido a que en estos mismos 20 años que hago la comparación ya no hayan apagones, ya no haya racionamiento. Es uno de los logros. Es una cosa del pasado. Es una cosa del pasado. Creo que las personas que tienen más de 40 años recordarán que durante el gobierno de Vinicio Cerezo era recurrente los apagones y sobre todo el racionamiento. Se instalaron las famosas barcazas de Puerto Quetzal para paliar una situación que a partir de la vigencia de la Ley General de Electricidad nos ha permitido crecer en esa línea, nos ha permitido llegar primero a tener la suficiente oferta para cubrir la demanda. Nosotros crecemos un 4%. Es momento de una pausa, vamos al corte y regresamos con esta conversación. SF Electricidad. Continuamos hablando sobre el sector energético, los retos y oportunidades a futuro. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Electricidad. Estamos hablando de estos retos y también los conflictos que se han generado en algunas comunidades por el cobro de la tarifa eléctrica. Estuardo tiene la palabra. Tenía la pregunta anterior, antes del corte, es básicamente más sencilla. ¿Produce electricidad en Energuate o solo se dedica a distribuirla? Ponerlo más sencillo. Claro, nosotros nuestra función es la distribución de electricidad. La Ley General de Electricidad establece que se deben separar para evitar cárteles y para evitar negociaciones. Separa completamente las funciones de generación, de transporte y distribución. El generador no puede tener transporte ni puede distribuir. El distribuidor no puede tener generación. ¿Esto para qué? Por ejemplo, si Energuate tuviera sus propios generadores, podría comprarle más caro a sus propios generadores. Lo que se ha hecho es promover el libre mercado. Tenemos usualmente compras de energía con subastas inversas. Esto nos ha permitido ir, primero, reitero, cumplir con toda la demanda, evitar racionamientos, crecer. Imaginemos, crecemos 50,000 clientes se incorporan a la red de distribución anualmente en nuestra área de distribución. Crecemos y esa demanda es cubierta por la oferta. Posteriormente estamos trabajando en el hecho de que cada vez los precios, la tendencia es a ir bajando. Y aunque en este trimestre hubo un aumento cercano al 2% del ajuste, hay que recordar, en el caso de nosotros, más o menos 1 millón de los clientes que tenemos consumen menos de 60 kilovatios hora mes. Son consumidores pequeños. Y esto lo que significa es de que pagan únicamente 50 centavos de quetzal, es decir, 7 centavos de dólar por cada kilovatio. Es uno de los precios más bajos de América Latina. Maynor, ¿cómo están las mesas de diálogo en estos espacios? Hemos sabido que Energuate llega a estos lugares para tratar de tender puentes con estas comunidades. ¿Avanzan esos procesos de diálogo? ¿Tienen algunos resultados o ustedes se topan con un muro cuando llegan a estas poblaciones? Sí hemos avanzado, sobre todo cuando las circunstancias se dan de que el circuito es afectado y las comunidades se quedan sin energía. Ha sido, y lo hemos comprobado, de que el único aliciente que tienen las comunidades para sentarse en una mesa es cuando se quedan sin energía. El resultado de ello, hemos normalizado aproximadamente 14 comunidades del área de Cobán y Chisec. Posteriormente tuvimos procesos de negociación importantes en el área de Caballo Blanco, esto en Retaluleu. En Malacatán, a finales del año pasado y principios de eso, estamos hablando que ahí habían 5,000 clientes que no realizaban sus pagos en Malacatán. Hemos podido regularizar esta situación. Bueno, no le pagaban en Energuate. Y en algunas ocasiones ya ni siquiera a esos grupos, porque se ha vuelto,
te digo, los procesos como que van madurando, hay un inicio todo muy organizado, luego como que cada quien empieza a agarrar por su vía, entonces estas personas van a otras comunidades a buscar nuevos clientes. Pero sí, los procesos de negociación son muy importantes, pero vemos también... ¿Qué es lo más difícil en la negociación? Yo creo que las personas entiendan de que, o bien los dirigentes, que dejen parte del negocio, que esa parte ya no debe continuar el robo de electricidad, que eso no es lo correcto, no es lo legal y que tampoco es lo conveniente ni para su comunidad ni para el país. Esa parte es la que nos toca. Y para darles un ejemplo, usualmente en las primeras de intercambio de negociaciones es de que en Erguate esto, en Erguate el otro, vamos a resistir, el mensaje en las ciudades es que vamos a resistir hasta que en Erguate nos ponga la electricidad. Pero la misma comunidad presiona. O sea, miren, y entendemos de que estuvimos haciendo mal. Sabemos de que no fue correcto lo que hicimos, pero queremos normalizar. Y entonces vemos, y nosotros, nuestro interés es normalizar. Nuestro interés es que esas comunidades se recuperen. Ahora, cuando está la alternativa de normalizar, ¿qué pasa con la deuda, con lo que no han pagado? ¿Qué pasa con estas comunidades, con este tema? Usualmente otorgamos un descuento importante para, en algunos casos, si contamos, sí, digamos, alguna persona deberá 10,000 quetzales, entonces se le otorga un descuento del 60%, son 4,000 quetzales, y se le dice, bueno, estos 4,000 los puede pagar en 6 años. Lo que es importante es de que usted, su factura, su consumo, se normalice. Sí. Entonces, y hemos encontrado de que en determinado momento, si bien se incorporaron a eso, yo a veces me pongo el ejemplo de que uno va por la calle y le ofrecen un reloj y dice, no, pues si es original. ¿Y cuánto? Dame 200 pesos. ¿Pero es legal? Pregunta uno. Sí, es que este era mío. Y uno sabe que eventualmente no es legal. Entonces, yo he percibido de que esta situación es muy similar en las comunidades. Entienden de que no fue correcto, pero también se encuentran en esa disyuntiva de cómo pagar eso. Entonces, nuestro planteamiento ha sido el de darles todas las facilidades posibles y fundamentalmente recuperar a ese cliente, normalizar a ese cliente, trabajar en esa comunidad. A mí me nacen ideas en todo esto, pero si estamos viendo robo de electricidad, podemos ver robo de otro montón de cosas, ¿verdad? Y que lo digan los mismos cableros, ¿ven? Robo de cable, ¿verdad? Robo de cable. Hay muchos robos, muchos tipos de... ¿No se ha pensado en una forma de prepago, así como tiene la telefonía? Yo no sé, pero... También, ¿por qué tenemos que hacerlo solo de una manera? No hay otras formas también de precobrar. Si la telefonía es el digamos, de todos los sistemas postpago y todo eso que hay, el prepago sigue siendo, si no el más grande, uno de los más grandes en telefonía. O sea, como decir que la naturaleza del servicio es diferente, además hace muchas cosas. Pero no también es tiempo de pensar en formas diferentes porque el sistema de electricidad tiene, 1, el que produce, 2, el que acarrea, pues el que lleva los alambres, los postes por todo Guate, y 3, el que distribuye ya en el lugar y cobra. Al final de esto está en el Guate, el que distribuye en el lugar y cobra. Sí. Desde la cometida de la casa, supongo, para adentro, eso ya es mi responsabilidad, hasta llevar el tubo ese ahí donde entra el alambre, ¿verdad? Sí. Formas diferentes de cobrar. Ese es uno de los proyectos que se ha visto y se ha considerado viable, el de establecer compras de electricidad por medio de tarjeta. Sí, pues. Se instala un equipo medidor, obviamente es un poco de tecnología diferente a la telefónica, pero de hecho es una de las propuestas como proyectos que se están discutiendo. Lo que sí hemos estado haciendo es que hemos estado blindando nuestras redes. En aquellos lugares donde ha sido recurrente el robo de electricidad, se blindan las... ¿Robo implica saboteo también? Sí, claro. O sea, el robo es saboteo, luego robo. Sí, es que cuando, para robar la electricidad hay que manipular la red. Y cuando se manipula la red, obviamente estás saboteando la red porque aumentan los riesgos de que esta red quede inservible o que sufra daños. Pero yo quiero diferenciar una cosa. Usualmente nosotros las denuncias que hemos presentado, más o menos 2,000 denuncias en el transcurso de los últimos 10 años,
siempre van dirigidos a aquellos que hemos nosotros visto que dirigen y que de alguna manera tienen el beneficio. Imagínate, no podríamos presentar, Estuardo, 126,000 denuncias, porque queremos diferenciar ese asunto, queremos diferenciar el hecho de que entendemos de que muchos de nuestros clientes han sido engañados e incluso estafados, porque aparte de haberle pagado a estas personas, tienen una deuda con nosotros y que en el momento de regularizar tienen que asumir esa deuda. Ya que nosotros le demos un beneficio de reducción de la deuda, pues otra cosa, pero también entendemos y hacemos esa diferenciación de que hablamos de robo de electricidad y señalamos a las personas que obtienen un beneficio por esta actividad ilícita. Ahora, en todo esto de robo de electricidad y todo, el mensaje que como país lanzamos a nivel internacional es un pésimo mensaje para nuevas inversiones. No necesariamente electricidad, en cualquier otro lado. Poca certeza jurídica, invasión, y ahí vamos con la lista, robo de energía, pero también impide las nuevas inversiones que podrían ¿Qué entrar. está pasando? Usted mencionaba, Maynor, que en puntos fronterizos es donde se ha repetido este fenómeno. ¿Qué elementos particulares existen en esa zona que hace que sea más fácil que estos grupos pues ganen a los pobladores y los convenzan de no pagar a Energuate, sino irse con otro grupo? Ausencia del Estado, Ben. Usualmente en estas áreas es muy evidente que los poderes paralelos son los que dirigen y mantienen el control de estas zonas. Es muy usual y lo vemos nosotros que no siempre coincide el mapa de pobreza con el mapa de conflictividad, pero sí coincide el mapa de ausencia del Estado. Con conflictividad. Instituciones débiles en ese espacio. O sea, a menor presencia del Estado, mayor espacio de conflictividad. Así es. Eso es lo que hemos visto, toda la franja Tajumulco, Tacaná, Chihuahua. Ahorita entramos precisamente a elecciones 2019. ¿Algún componente, aparte del que ya mencionabas, político en todo esto? Porque has mencionado alcaldes, has mencionado un tipo de organización a nivel local. ¿Hay algún componente también político? Sí, seguro que sí. De hecho, vimos de que ayer fue autorizado el funcionamiento de un nuevo partido político, formado por, muy vinculado con CODEC, el Movimiento Liberador de los Pueblos. Así es. Eso lo vemos también que bajo un discurso de contrario a las transnacionales, de nacionalismo, de nacionalización, dirigido muchas veces por dirigentes de la izquierda, se trata de evadir que el robo de electricidad es un delito y se trata de disfrazar como una reivindicación social. Bajo esa línea hay que separar las cosas. El robo de electricidad es una práctica ilegal y ejercer su libertad política es otra cosa. No se trata de criminalizar a estas personas, sino que se trata de señalar su responsabilidad en una práctica ilícita que es el robo de electricidad. ¿El elemento político que puede incrementarse el otro año causa algún tipo de problema? ¿Puede ahondar estas brechas, estas diferencias con las comunidades, Mike? Entendemos de que en el cuarto año de casi todos los gobiernos es un poco más complicado que los tres precedentes. Entonces, nosotros también vemos que existe la posibilidad de que esta ausencia, este debilitamiento del Estado, pues se agudice durante el próximo año. O sea, lo vemos, lo entendemos y esa es nuestra preocupación. Es por eso que usualmente hacemos este tipo de llamados para el hecho de ponerle atención al tema de la conflictividad, porque está mucho en juego. Vamos a la pausa, regresamos con más de este tema. Seguimos analizando el tema energético y cómo resolver esta conflictividad. Todo esto al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Electricidad. Estamos hablando con Maynor Amezquita de Energuate sobre este mapa de conflictos que se tienen en algunas poblaciones del país, sobre todo en el área fronteriza. Estuardo mencionaba también en el bloque anterior de que estos grupos organizados
se han vinculado mucho al funcionamiento de la organización de Codeca, que ya está convirtiéndose en un partido político. Si entra el sistema de partidos políticos, hay que jugar con las reglas del juego, con la ley. Y también se tiene que profundizar en cuanto al financiamiento de la campaña. No sabemos, por ejemplo, si estas finanzas, el origen la tienen del cobro de la energía eléctrica, que sería ilegal en este caso. Entonces también obliga a esta organización a atender la ley. ¿Cómo lo ven ustedes desde Erguate, este elemento que a futuro 2019 va a ser uno de tantos temas que se van a discutir en la campaña electoral? Nosotros hemos planteado de que nuestra intención es que haya un respeto a la ley, un respeto a las disposiciones legales. Nuestra intención nunca ha sido criminalizar la lucha social, tampoco ha sido el de querer señalar a personas por el hecho de desprestigiar o algo así, ¿no? Sí vemos importante de que aquellos que cometen un delito deban enfrentar la justicia de acuerdo con la comisión de su delito, independientemente de si es rojo o si es verde o si es azul. Nosotros vamos a seguir con el interés de preservar el sistema eléctrico nacional. Estamos igualmente esperanzados de que en el transcurso del próximo año o de la siguiente legislatura se pueda aprobar reformas al Código Penal que permita sancionar de una forma más drástica esta comisión de delitos. Es una de las cosas. Igualmente esperaríamos nosotros de que hubiese el otro año o en la siguiente legislatura una legislación del alumbrado público que permita eliminar la discrecionalidad de los alcaldes y que esto sea un foco de conflictividad. Pero eso pasa por el Congreso. Por supuesto. Ahí hay que hablar con los diputados. Y hay que hablar con los diputados. Ya se hizo algunos intentos, existieron un par de propuestas para tratar de minimizar esta discrecionalidad de las municipalidades. ¿Cómo les fue con eso? ¿Hubo respuesta o ven que el factor político en el Congreso de la República impide muchas veces la discusión de estas iniciativas? Nosotros juntamente participamos en una mesa técnica con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con el Ministerio de Energía y Minas. Presentamos una propuesta que se basa en criterios estrictamente técnicos. Esta legislación, esta propuesta, esta iniciativa se encuentra en segunda lectura. Probablemente la incorporen, reitero, esperaría yo de que fuera el próximo año, porque esto nos va a permitir ir quitándole esa posibilidad de tinte político a este tema. Nuestro trabajo es el de distribuir electricidad, llevar electricidad, hacer nuestro cobro, pagarle a los generadores. Los generadores le pagan a los bancos que le prestaron la plata para hacer su inversión. Vamos, ese es el mundo ideal que nosotros esperaríamos, y de que toda la legislación, tal como en términos generales está la Ley General de Electricidad, también en el tema del alumbrado público, se elimine esta situación que entendemos ha sido parte del origen de la conflictividad alrededor del tema eléctrico. Entonces, en la medida que separamos los aspectos estrictamente técnicos de los aspectos políticos de esta conflictividad, esa medida vamos a poder resolver esta conflictividad. Y eso pasa por esas dos situaciones. Dice un tuitero, y muchas gracias por los mensajes, SF Electricidad, numeral SF Electricidad: no entiendo el Tribunal Supremo Electoral, cancelando partidos por financiamiento no declarado, pero inscribe a un partido con 600 procesos penales con verdadero financiamiento ilícito. No es para reírse, es para preocuparse. La respuesta que le dan es la siguiente: lo estás viendo mal, ¿verdad? Codeca no se convirtió en partido, sino que gente de Codeca formó un partido, que es diferente. Eso lo vuelve sujetos de fiscalización como cualquier otro partido. Primero debe fiscalizarse su financiamiento, por ejemplo, porque aquí vamos a entrar otra vez al proceso de financiamiento de partidos políticos, que ahora ya hubo un cambio en la normativa, pero digamos en términos del origen de dinero ilícito, sí, la normativa, en mi opinión, quedó clara. Yo no veo ahí para dónde. Pero en este caso, el financiamiento, y por eso al principio del primer segmento preguntaba yo acerca de esto, hay que bancarizarlo, esos 6 millones, 7 millones, lo que sea que mensualmente reciben estos comités de electricidad, algún lado van a parar. Y yo creo que si van a parar a un partido político, ahí tendría que haber la fortaleza del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasa con aquellas comunidades que dicen no a estos comités?
Tuvimos la experiencia en el área de Huehuetenango, una comunidad que se llama Cipresales, esto es concretamente en Nentón. Tenía una comunidad que se llama Cipresales, reitero, no quiso que los vecinos le fueran a conectar de manera directa. Ya la gente de otra comunidad quería que ellos también y cobrarles. Ellos dijeron, no, nosotros seguimos trabajando eso. Y saben, increíblemente esta gente le dijo, el que no se incorpore a nosotros, le vamos a cortar la luz. Hay detrás de esta situación, detrás de esta práctica, también otro tipo de prácticas, como por ejemplo la violencia, la coerción, la coacción. Hubo situaciones incluso de agresiones contra estas personas. Vemos de que la conflictividad se manifiesta muchas veces no solo entre comunidades y la distribuidora, sino también entre comunidades. Hay algunas situaciones en las cuales, Guatepeque es un ejemplo, las personas de Pacayá, San Rafael, San Vicente, San Benito, Pacayá, que estaban directos, cuando se suspendió el servicio en su lugar, intentaron reconectarse y lo que hicieron fue dejar sin servicio a las comunidades de arriba, a Nuevo Chuatú y a esas comunidades. Entonces esas otras comunidades lo que hicieron fue cuidar el punto frontera donde ellos tenían y no permitir a los de abajo conectarse. Es decir, la conflictividad se manifiesta también en situaciones de roces entre comunidades e incluso entre vecinos. Entre los mismos comunitarios. Se habla de que si Codeca participa, o integrantes de Codeca, participan en un partido político, ¿estarán ellos vinculados en el discurso de la energía eléctrica o ven que se van a ir distanciando del tema de los cobros ilegales, del hurto de fluidos eléctricos? Porque es un tema que puede generar problemas ya en campaña. Claro, pues nosotros vemos de que todas esas instancias de formaciones durante los meses precedentes, Codeca ha tratado de deslindarse de esta práctica. Nosotros hemos comprobado que son personas que dicen pertenecer a Codeca las que llegan a las comunidades a promover esta situación. Nosotros de verdad quisiéramos de que el próximo año pudiéramos trabajar de una manera adecuada. Nuestro trabajo es llevar electricidad y eso es lo que intentamos hacer todos los días. Ojalá, y eso es algo que más bien es un interés, una petición que uno hace, es de que las cosas podamos hacerlas como debe de ser. Si Codeca se deslinda de estas actividades, pues enhorabuena. Hermano, ustedes han caminado con las comunidades, en las poblaciones. ¿Este discurso de nacionalización de la energía eléctrica tiene eco en las poblaciones? No. ¿Y qué significaría, por ejemplo, ese mensaje para empresas como Energuate? En términos generales, una nacionalización del subsector eléctrico a estas alturas, con el desarrollo que tiene el subsector eléctrico, es económicamente inviable y socialmente imposible. Hemos comprobado de que mediante este modelo de apertura de libre mercado, hemos comprobado de que se puede generar muchísima electricidad, se puede satisfacer la demanda del mercado interno, exportar algún excedente hacia los países vecinos, sobre todo mantener una estabilidad de precios. Y es importante recalcar de que si persiste el robo de electricidad, ningún modelo, privado o público o mixto, tiene viabilidad a largo plazo. Minor, una pregunta, ya cerrando rápido, que hacen aquí es, si quienes pagamos, quienes no robamos electricidad, quienes estamos puntuales, que es, ¿qué dijiste? 90%, que 95% de la ciudadanía, y en un ritmo creciente, ¿estamos nosotros de alguna manera subsidiando a aquellos que están robando? No, hasta el momento buena parte de las pérdidas son absorbidas por la distribuidora. Lo que sí es de que evita esta práctica, evita de que hayan mayores inversiones. Se ha visto que en los últimos meses, el índice de inversión que presenta el Banco de Guatemala ha tenido un descenso bien evidente. ¿Y esto qué es lo que significa? Que nuestro crecimiento económico para el próximo año posiblemente no sea el mejor ni el esperado por todos. Entonces,
La continuidad de estas prácticas lo que de alguna manera evita es de que haya inseguridad en el subsector, de que se reduzcan las inversiones en el subsector eléctrico y eventualmente pues que ya no podamos llevar electricidad cada día a más y más guatemaltecos. ¿En cuál departamento, preguntan, está más concentrado el problema? San Marcos. San Marcos es donde más puntos. ¿Ha habido un descenso, un incremento de estos focos de conflicto en algún momento? Lo que sucede es de que en algunos se ha mantenido el estatus, se ha mantenido una situación, en otros han surgido, pero en términos generales hemos mantenido una reducción, procesos de acercamiento, pero también pérdida de mercado por otro lado. Este es como el gato y el ratón. Logramos desarrollar estrategias para recuperar los clientes de este lado, perdemos clientes por el otro lado. Pero estamos confiados de que todo este esfuerzo que está haciendo, y no solo la distribuidora, hemos visto tanques de pensamiento que le han puesto atención al tema de la conflictividad, hemos visto de que hay una mayor conciencia de que la conflictividad nos termina pegando a todos. Muchísimas gracias, Minor, por esta conversación del tema de la energía eléctrica y la conflictividad social. Muchísimas gracias también, Estuardo, por acompañar este análisis. A usted muchas gracias por su preferencia. Lo dejamos con María Luisa Gómez. Gracias, amigos, por ese análisis sin filtro. Nosotros ahora vamos a la nota de cierre. Este viernes, un presentador de televisión virtual chino prometió trabajar sin descanso para mantener a su audiencia bien informada. Mire cómo. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. China ya tiene presentadores de televisión virtuales, como este de la agencia de noticias oficial Xinhua. Su voz y apariencia fueron modelados a partir de un presentador real de la agencia y puede leer textos a medida que estos son introducidos en su sistema. El presentador aseguró que trabajará sin descanso para mantener al público informado. Así llegamos al final agradeciendo su atención, como lo hacemos todas las noches, e invitándolo a que, por supuesto, el fin de semana también sintonice Guatevisión. Nosotros nos vemos nuevamente el lunes a las 9 en punto.